Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Maribel Lobo y te quiero compartir este libro que fue de gran bendición para mi vida. Está escrito por el evangelista Gigi Ávila. Se llama El ayuno del Señor. Introducción. Durante el ayuno de 41 días, el Señor me llamó a escribir un libro sobre el ayuno. Hacía tiempo oraba por este propósito, esperando el momento de Dios. Cuando sentí que el tiempo de escribirlo había llegado, me aparté del ayuno a realizar el trabajo. 10 días de ayuno y oración hicieron posible este libro para la gloria de Dios. Cuando el libro estaba casi terminado, terminamos él, las hermanas Gloria Velázquez, Margarita Hernández y yo. Corregíamos las páginas ya escritas. Como a las 9:30 p.m. decidimos tener un periodo de oración. Apagamos la luz de la sala, pero dejamos prendida la de la habitación, así para tener más comunión. Sentimos el poder del Espíritu Santo en forma gloriosa mientras nos concentrábamos en la oración. Clamábamos para que Dios ungiera el libro y éste llevara grandes bendiciones a miles. De pronto, una de las hermanas me llamó la atención. Abrí los ojos y ella me señalaba hacia la pared de la esquina derecha de la casa. Miré y sobre la pared había proyectado un resplandor de luz. Al mirarlo fijamente sentí la bendición del Espíritu Santo. Bajé la cabeza y oré al Señor. Si eso es tuyo, permítele que al mirarlo de nuevo sienta otra vez tu bendición. Volví a abrir los ojos y al mirar la luz en la pared sentí de nuevo la presencia, bendición de su Espíritu. Seguimos orando bajo una gloriosa unción del Señor. Cada vez que abría los ojos y miraba el esplendor de la luz, sentía el poder de Dios que volvía sobre mí. A las hermanas le pasaba lo mismo y orábamos en lengua y orábamos con el entendimiento. El Señor me mostró que aquella luz era tipo de este libro sobre el ayuno, que era una luz en las tinieblas de la ignorancia de la multitud de cristianos. Tenía una luz en la ignorancia de un tema de tanta importancia, pues el ayuno es un instrumento poderoso para conquistar pleno crecimiento espiritual. El medio para provocar un avivamiento y el instrumento para romper los yugos del diablo y dar fruto grande para Dios. Sentí que la multitud de vidas serían revolucionadas por este libro y traídas a la vida abundante que Cristo prometió para sus hijos. Al terminar el periodo de oración, nos pusimos de pie y pude ver que la luz que se reflejaba en la pared entraba por una abertura localizada en la parte superior de la puerta. Se nos quedó la luz del balcón encendida y por la pequeña abertura se filtraba y producía aquel pequeño foco de la luz que tanta bendición nos había traído. Al apagar la luz del balcón, el reflejo de la luz de la pared desaparecía. Me quedé algo confundido, pues el Espíritu Santo me había confirmado que aquello era de Dios. Las hermanas se marcharon y oré al Señor que me explique qué pasaba, pues yo no entendía la situación. Me acosté a descansar y fui despertado a las 2 a.m. Comencé a orar y de pronto sentí la presencia del Señor en la habitación. Su persona se movió y entró en la cama pasando por debajo del mosquitero. Estaba a mi lado y su presencia era impresionante. Le dije: Señor, úngeme, Señor. Bajo el poder le hablaba yo mostrándole mi cariño. Sentí cuando se movió detrás de mi persona. Yo estaba aún de rodillas. Sus manos tocaron mi espalda y se movían por mi cintura, como dando un mensaje. Durante el ayuno yo había sentido una gran debilidad en la cintura. Al terminar él de frotarme, se desapareció. El Espíritu vino sobre mí y me mostraba la luz. Venía de la bombilla del balcón, pero yo estaba en esa luz. Y como una luz será este libro para los que están en tinieblas de ignorancia. Hermano, Dios está en este libro. Está ungido no solo para impartir el conocimiento detallado del completo ayuno de victoria, sino que también impartirá fe para que puedas ayunar el máximo que sea la voluntad de Dios para ti y así alcanzar plenitud en el crecimiento espiritual. Oramos diariamente para que Dios te colme con su poder como resultado de la lectura de este libro. El libro está ungido para ello. Léelo en oración y usando la Biblia para consultar las referencias. La victoria es la victoria tuya, por la fe en Dios, que prometió por obediencia a su palabra. Quiero dar las más expresivas gracias a las hermanas Margarita Hernández, Gloria Velázquez y Lidia Medina, quienes por la gracia del Señor fueron las que pasaron a maquinilla los manuscritos de Dios que inspiraba. Agradezco también al resto del escuadrón Relámpago Cristo Viene, que trabajó conmigo, su oración continua e inalcanzable para que Dios me ayudara en nuestro propósito. Gloria a Dios. Mateo 9:14.
ora y ayuna por nuestras campañas, para que miles se salven y sean llenos del Espíritu Santo. Si lo haces, serás parte del ministerio y un ganador de almas para Dios. El Señor te recompensará ampliamente. Capítulo 1. La importancia del ayuno. Estamos en los últimos días, el fin se acerca, Cristo vuelve pronto a la tierra. En breve un pueblo se va con el Señor para el cielo. Cada cristiano debe entender que no todos los que están en la iglesia se irán con el Señor, sino que solamente los que estén preparados. Cristianos llenos del Espíritu Santo, maduros espiritualmente, apartados del mundo y con fruto para Dios, se irán al sonar la trompeta. Multitud de cristianos verdes se quedarán. Cada creyente tiene un reto gigante a enfrentar. ¿Está usted maduro para el rapto? La presión satánica es cada día mayor. El diablo trata por todos los medios de impedir que los creyentes estén preparados. Cada hermano tiene que dar la batalla. ¿Qué tiene que hacer? Hace algunos años, cuando aún yo trabajaba en la escuela, se convirtió uno de mis estudiantes. Lo llevé conmigo a una predicación en un campo de Camuy. Aquella noche Dios lo bautizó con el Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! Apenas unos días más tarde, vino a mi salón de clases y me dijo: Dios me dio anoche una revelación y me presentó la Biblia abierta y el único versículo que podía leer era Joel 2:12. Yo abrí la Biblia y en ese lugar leí que decía: Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Entiende que Joel, capítulo 2, es un mensaje para los últimos días, y el llamamiento grande de Dios es a convertirse de todo corazón. Es un llamado para estar preparados para el rapto. Un llamado para estar maduros espiritualmente y ser librados de la gran tribulación. La palabra dice que es con ayuno y llanto y lamento que podremos alcanzar esta condición. En pocas palabras, el llamado grande de Dios al pueblo que se quiere ir en el rapto es ayuno y oración. Responde, hermano, a este llamado y prepárate, que el tiempo es corto. Hace algún tiempo estaba yo sentado leyendo la Biblia. De pronto me quedé como en un letargo. Me encontré delante de una congregación y le predicaba: ¿hay caso fe en el pueblo de Dios? No hay ninguna. Pues si hubiera fe, estaríamos haciendo las obras que ordenó el Señor. Por eso el Espíritu Santo llama al pueblo a ayuno y oración. Vi entonces cómo la congregación se puso de pie y pasaron corriendo al altar y a llorar delante de Dios. Pasó la visión, pero entendí una vez más lo grande del llamado de Dios a su pueblo. ¡Gloria a Dios! Antes de este llamado decisivo de Dios, es importante que cada hermano entienda en forma clara y precisa todo lo consciente al ayuno. La Biblia nos enseña que nos da todos los detalles que el pueblo de Dios debe conocer. Lo primero que debemos entender es que el ayuno no es una cuestión de si usted lo desea o no, sino que es un precepto establecido por el Señor para su pueblo. Cristo lo ordenó y nosotros tenemos que hacerlo para alcanzar madurez espiritual. El Evangelio según San Mateo 9:14 nos relata que los discípulos de Juan el Bautista vinieron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué sus discípulos no ayunaban? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas estar de luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Fíjate bien que mientras Jesús estuvo en persona con los discípulos, ellos no ayunaron, pero Él les dijo que cuando Él fuera quitado, ayunarían. Aquí el Maestro estableció que su pueblo tendría que ayunar. Joel 2:12 nos explica que para alcanzar una conversión de todo corazón, con plena madurez y fruto de Dios, y ayuno es una necesidad, y es el llamado grande de Dios a su pueblo a estos días postreros. Cada hermano haga una decisión delante de Dios de ayunar con la mayor frecuencia y clama a Dios para que el Señor le dirija y le muestre cuál es el número máximo de días que debe ayunar, en qué forma debe hacerlo, para alcanzar la madurez espiritual que necesita para volar con Cristo cuando suene la trompeta. ¡Gloria a Dios! Explicando a los discípulos de Juan por qué sus discípulos aún no ayunaban, Cristo le dijo: nadie pone remiendo nuevo en un vestido viejo,
porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Cristo mostró que el ayuno era para la nueva criatura, para personas convertidas, con convicción de creer en el espiritual, para servir a Dios en plenitud. Si usted se ha convertido y anhela dar al máximo el fruto de Dios, para ayuno es instrumento poderoso para su crecimiento. El ayuno no es para los inconversos ni para la gente carnal que aún no ha decidido plenamente por el Señor. En estos días postreros, el diablo trata por todos los medios de impedir que el pueblo ayune. Hablando para los últimos días, Cristo dijo: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Lucas 21:30. El Señor previno que Satanás pondría glotonería en el pueblo y afán por lo carnal y lo temporal. Estaría muy difícil al pueblo ayunar, orar, congregarse a Dios por estar preparados para el juicio que viene. Un siervo de Dios tuvo una revelación y cuenta que el Señor le habló y le dijo: te voy a mostrar cuál es la idolatría de mi pueblo. El hermano fue transportado a una paradera enorme y así el Señor le dijo: fíjate ahora en la idolatría de mi pueblo. En ese instante la multitud se postró y parecía adorar. El hermano vio enfrente de ellos un plato, una cuchara y un tenedor. La comida es la idolatría de mi pueblo, dijo Dios. En días de rapto y cuando Dios llama al ayuno, el diablo trata de poner apetito desmedido en los creyentes, al igual que interés especial en los entretenimientos carnales. Por supuesto que el plan del diablo es impedir que tú ayunes y robarte el tiempo que necesitas para afirmarte en Cristo y madurez espiritual. Los creyentes debemos clamar a Dios constantemente por unción y fortaleza para el ayuno. Así como la desobediencia de Adán y Eva al comer el fruto prohibido fue la causa principal de que el hombre perdiese el dominio de la tierra, así también el ayuno de Cristo de 40 días y 40 noches hizo posible la restauración del hombre. Veamos que Cristo usó las llaves maestras del ayuno y la oración para restaurarlo todo. Por causa de la comida, Esaú perdió la primogenitura. Pudo haber sido el padre de la raza escogida, pero su mente estaba en las cosas terrenales y en el momento de la tentación prefirió la comida a la bendición de Dios, y Jacob ocupó su lugar. Génesis 25, 31 al 33. Más tarde buscó con lágrimas, pero no pudo recuperar la bendición perdida. La comida lo arruinó, pero el ayuno, al contrario, disciplina el alma y abre la puerta del cielo. Durante el ayuno de los que Dios me llamó, el Señor me mostró que el café negro, sí, el café negro, les impide ayunar a la multitud de los cristianos. Dios me reveló que el espíritu que impulsa a multitudes al vicio del café negro es similar al vicio del cigarrillo. La cafeína en el café es una droga que afecta a los nervios. Además, el café irrita el sistema digestivo y puede causar úlceras. El hábito que causa les hace muy difícil a los creyentes ayunar. El día del ayuno les da dolor de cabeza y en muchas ocasiones tienen que entregar fuera del tiempo. Vale la pena dejar algo que nos impide el crecimiento espiritual y aún más en días postreros y decisivos como estos. No olvides que Cristo dijo: ellos ayunarán. Aparte de nuestro crecimiento espiritual, hay un propósito muy importante en el ayuno. El profeta Isaías 58:6 dice: el ayuno que yo ame consiste en esto: soltar las ataduras de injusticia, desatar las ligaduras de opresión y dejar libre al oprimido y romper todo yugo. Implica que mediante el ayuno se rompen las ataduras satánicas. Los pastores que ayunan con este propósito rompen las trabas del diablo en sus iglesias y Dios les da congregaciones más espirituales y más numerosas. Los evangelistas que ayunan en forma notable por las almas tienen más fruto en la campaña. Muchos más se convierten y sanan, por cuanto el ayuno rompe las ataduras del diablo. Ese es el ayuno que Dios ama, pues trae salvación a los perdidos. Con ayuno adecuado se rompen las ligaduras del diablo que atan
a tus seres queridos, y estos vienen a Cristo y se salvan. Con el ayuno se obtienen grandes victorias que glorifican a Dios y llena de gozo nuestros corazones. Algunos años atrás, mi mamá cayó gravemente enferma. Se oraba por ello, pero no parecía mejorar. Por el contrario, empeoraba. Las vías respiratorias se habían congestionado de tal forma que apenas podía respirar. La infección le afectó la vista y salía pus por sus ojos. Los oídos también se le afectaron y quedó sorda completamente. Todos creían que quedaban pocas horas de vida. El domingo por la mañana yo salí a llevar programa Cristo viene a Arrecibo. Pero al entrar al cuarto de mi mamá pude ver que estaba grave. Me dijo, creo que me voy, siento que me voy subiendo ya. Me arrodillé y clamé al Señor y le dije, si quieres llevártela puedes hacerlo, pero si no es tu voluntad, dímelo. Al instante el Espíritu Santo vino sobre mí y me mostró que no era la voluntad de Dios, sino que era un ataque del diablo para cortarla. Esto era fácil de entender, ya que mi mamá era una cristiana de adoración que intercede 5 a 6 horas clamando por la obra de Dios y ayuna continuamente a favor de las almas. Al sentir que no era la voluntad de Dios que partiera, oré a Dios diciendo, proclamo ayuno ahora mismo y no como ni bebo hasta que mi madre no se levante de esa cama. En ese instante entré en una gran batalla para romper el yugo del diablo y usando una de las armas más poderosas que enseña la Biblia. ¡Qué batalla! Comencé a gemir en ayuno reprendiendo al diablo y proclamando salud para mi mamá. En una forma increíble comenzaron a aparecer hermanos en mi hogar y muchos de ellos al entrar al cuarto caían de rodillas gritando. Algunos vigilaban en el hogar clamando. Al cabo del tercer día de ayuno, sin agua ni alimento, mi mamá se levantó de la cama y se sentó en un sillón. Yo entregué mi ayuno y ella se recuperó totalmente para la gloria de Dios. Por un ayuno de fe, una sacerdotisa de Cristo sigue en acción enviando perfume hacia el cielo al favor de la obra de Dios. Fue una de las primeras veces que entré en el ayuno del Señor. No entendía lo que hacía, pero en ese ayuno se salvó la vida de mi madre. Por algo el Señor me dijo, significa ayuno de victoria. No entregues hasta que obtuve la victoria. En ese caso, en solo 3 días, la viejecita prácticamente se levantó de entre los muertos. El Evangelio de San Marcos 9, 14, 29 nos muestra que los discípulos no pudieron echar fuera un demonio de un niño epiléptico. Cristo apareció en la escena y el demonio fue reprendido por Jesús y el niño quedó sano. Los discípulos le preguntaron al Señor, ¿por qué no pudimos nosotros expulsarlo? Les dijo, ese género no sale sino con oración y ayuno. Está claro que hay demonios que de ninguna manera salen si no es con ayuno y oración. El ayuno y la oración nos dan la autoridad y el poder para reprender demonios. Cristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Marcos 16, 17. Esa autoridad que el Señor dio a los creyentes para que se manifieste plenamente, hay que ayunar. Si algo necesitamos en estos días difíciles y decisivos, es poder contra el diablo, para así liberar a los oprimidos. En una ocasión fui con un hermano pastor a visitar un hogar de un campo de Camuy. Había un joven poseído de demonios. Estaba todo barbudo, hablaba disparate sin cesar. Le oramos y quedó igual. El pastor insistió en que siguiéramos orando, pero yo sentí que perdíamos el tiempo y le pedí que nos marcháramos. En el camino le dije, sentí que solo con ayuno y oración puedes ser liberado. Comencé a ayunar. Y al otro día, hice 5 días de ayuno corrido entregando a las 6 de la tarde. No es que un día de ayuno se tenga que entregar obligada y dogmáticamente a las 6 de la tarde, pero en esta ocasión sentí hacerlo así. Después de 5 días de ayuno, clamando por liberación del joven, le envié razón que lo trajeran al culto de los lunes de Camuy, Puerto Rico. Lo trajeron y volvió a orar. Aparentemente se quedó igual, pero sentí decirle, llévenlo, que ya está bien. Se lo llevaron y al otro día amaneció perfectamente bien. Volvió al otro lunes a Camuy y dio testimonio y dijo, gracias a Dios,
y al hermano que ayunó por mí, estoy libre. La gloria de Dios se cumple su palabra, que algunos demonios no salen si no es con oración y ayuno. Pastores y evangelistas que deseen tener una unción especial para echar fuera demonios, oren y ayunen con frecuencia, clamando por el poder de Dios, para reprender y liberar a los oprimidos. El ayuno del Señor es la forma más efectiva para recibir una unción especial contra el diablo. El Evangelio de San Mateo 17, 21 nos habla de la misma escena del niño epiléptico, pero nos añade un detalle adicional muy importante. Al preguntarle al maestro por qué no habían podido echar fuera al demonio, él dijo: por vuestra falta fe. Y añadió: pues esos no salen sino con oración y ayuno. Pero mojó Jesús que para tener fe había que ayunar y orar. Por algo él dijo que cuando el esposo le fuera quitado, entonces ayunarían. Algunos creyentes no ofrecen un día de oración y ayuno ni una vez al mes. Con razón hay tan poca fe hoy en día en el pueblo de Dios. No olvides que la Biblia dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice que también que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Cada creyente debe sacar con la mayor frecuencia posible un día entero para ayunar y oración leyendo la Biblia. En esa forma tendremos fe para vencer esta carrera de vida o muerte y fe para volar en el rapto de la iglesia. El problema que muchos cristianos es que no tienen tiempo para lo espiritual. Tienen tiempo para la televisión, el deporte, el estudio, el trabajo, para otras actividades temporales, pero no tienen tiempo para el ayuno, la oración y la palabra de Dios que nos imparte fe para la victoria eterna. Mantén tu ayuno lo más privado posible. Mateo 6, 16, 18. Ora lo más que pueda en los días de ayuno. No pierdas el tiempo caminando o hablando. Ora y lee la palabra para que recibas el máximo de beneficio. No ostentes nada ni ayunes para que te vean o te elogien. El propósito es para alcanzar bendición espiritual, romper los yugos del diablo y ganar almas para Dios. El profeta Daniel 9, 2 al 3 dice que Daniel en ayuno oraba e intercedía por Israel, clamando a Dios por misericordia. Te muestra eso para que interceder por otros, sean los familiares, a los vecinos perdidos. La oración en ayuno es un instrumento poderoso. Muestra que la Biblia, que después de la oración y el ayuno de Daniel, un ángel del cielo se le presentó y le habló y le reveló eventos proféticos a ocurrir. Por medio de la oración tuvo experiencias especiales con Dios. Dios me llamó a ayunar 7 días. Entré en el ayuno. No sabía que estaba en el ayuno del Señor. Él había revelado el número de días y su fortaleza estaba sobre mí. La mayor parte del tiempo estaba solo con el Señor, orando y estudiando la palabra. En una de las noches Dios me dio una revelación gloriosa sobre el rapto. Me encontré predicando el mensaje y el Espíritu Santo hablaba por mi boca y decía: ¿con qué compararemos al rapto de la iglesia? Es semejante a un agricultor que tiene una finca y está a punto de recoger la cosecha, pero encuentra que en algunos frutos han madurado primero y dice: he de recogerlos porque podrían caerse y podrían perderse. Ese es el rapto. Frutos maduros del pueblo de Dios serán sacados de esta tierra y librados de la gran tribulación. Y de Tesalonicenses 4:16. Hermano, ora y ayuna para que estés maduro en ese movimiento que se aproxima. Haz lo que la Biblia dice: convertíos a mí de todo vuestro corazón con ayuno, llanto y lamento. El Salmo 35, 11 al 13 nos dice que cuando se levantaron testigos de iniquidad contra David, el varón de Dios entró en ayuno y clamaba por ellos, pues Dios los enfermó. Observa que en pruebas y tribulaciones el ayuno es un instrumento poderoso de victoria. Pues en una ocasión mi hija Doris fue atacada por una terrible enfermedad, baile del San Vito. Conforme a los médicos, es un virus que ataca los nervios e incurable. En pocos días la niña estaba casi paralítica. Se le caía todo lo que agarraba. Los pies se le cruzaban al caminar. Se le salía la comida de la boca. No coordinaba ningún movimiento. Días más tarde hubo que acostarla. Miraba como una lunática y se puso muy delgadita.
Su condición era muy triste. Entré en ayuno sin entregar, clamando por ella y reclamando las promesas del Señor. Le ponía la mano encima, reprendía a los demonios, salían. Algunos me entraban a mí y yo sentía como agujas calientes entrar en mi cabeza. Tenía que reprenderlos de mí mismo. Seguía en ayuno y oración sin entregar por varios días más, reclamando la victoria. Cristo llevó nuestras enfermedades y dolencias. Mateo 8:17. Sabía que Dios no podía fallar y reprendía a los demonios en el nombre de Jesús. Una noche Dios me habló y me dijo: mañana come sola. Parecía imposible. La niña no sostenía ni un papel en las manos. Me levanté muy temprano y oré dándole gracias a Dios por el milagro. Luego al amanecer le servimos cereal y nos gozamos en el lugar al ver cómo sostuvo con mano muy firme la cuchara y no comió el alimento. Dios nos había dado una gran victoria. No se usaron medicina ni se llevó el médico, solo la fe en su palabra y oración y ayuno para romper los demonios, para reprender los demonios. Dios se glorificó y nosotros crecimos espiritualmente. En casos de prueba y tribulaciones o enfermedades malignas, el ayuno y la oración son base fuerte para poner al diablo bajo nuestros pies y glorificar y honrar a Dios como Él se merece. La Biblia nos habla de la trágica ocasión en que el rey David, siervo de Jehová, cayó en adulterio, en 2 Samuel 11. Nos dice que Israel estaba en guerra con los amonitas. David envió su gente de guerra, pero él se quedó en Jerusalén. Mientras sus hombres peleaban la batalla, David descansaba en el palacio. Un día paseaba por el terrado y vio una mujer hermosa y le dijeron: es Betsabé, mujer de Urías. A pesar de ser mujer ajena, lo tomó y adulteró con ella. La mujer quedó encinta y entonces David envió mensaje para que la trajeran a Urías a su casa. Le dijo que no podía dormir en su casa con su mujer mientras todo Israel dormía en tiendas en el campo de batalla. David lo envió de nuevo al frente de combate y escribió carta dando instrucciones de que colocaran a Urías al frente en lo más recio de la batalla y que se retiraran de él para que muriera. Urías murió en el combate y David trajo a su mujer, que dio a luz un hijo, y esto fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y Dios envió al profeta Natán con el mensaje de juicio para Israel. El niño nacido del adulterio enfermó gravemente. David rogó a Dios por el niño y ayunó, y David pasó la noche acostado en tierra. Vigilia 7 días de ayuno estuvo clamando, pero al 7º día el niño murió. Al ver que el niño había muerto, David se levantó y terminó el ayuno. Y que lea, entienda que un problema serio, David usó el arma más poderosa que él conocía, el ayuno y la oración, y entró en el ayuno del Señor, por cuanto no entregó hasta el día que Dios le sanara al niño. Pero por cuanto no era la voluntad de Dios sanarlo, el Señor se lo llevó, y al morir el niño, David entregó el ayuno y se alimentó. 7 días duró el ayuno, y en ese tiempo el rey no hizo otra cosa sino que llorar tirado en el suelo delante de Dios hasta que Dios hizo su voluntad. Con el problema era el ayuno del Señor, pues David no entregó hasta que Dios lo contestó. Hay algo muy importante que debemos notar en toda esta enseñanza. Israel combatía al enemigo, pero también David se quedó descansando en el palacio y cayó en adulterio. Si hubiese estado en la batalla, no hubiese cometido tan grande pecado. Hoy es igual. El pueblo de Dios está en la batalla final y decisiva contra el diablo. No hay tiempo para vacaciones ni para entendimientos carnales de ninguna clase. No hay tiempo para que las iglesias estén de picnic ni de actividades sociales. No es tiempo para que los siervos de Dios estén estudiando. Es tiempo de batalla. Libramos la última gran batalla. Vistámonos de toda armadura de Dios. No nos olvidemos, las armas nuestras no son carnales, sino poderosas en Dios. 2 Corintios 10:4. Usemos las armas de la fe y el poder contra el diablo, el ayuno y la oración. Saquemos tiempo frecuente para pactarnos con Dios en ayuno y oración y lectura de la palabra. Clama a Dios para que te guíe al máximo en oración y ayuno, que es su voluntad para tu vida. No cojas vacaciones espirituales porque estamos en los últimos tiempos. Sé fuerte, sé valiente, conquista la victoria, que al sonar la trompeta vueles con Cristo para el cielo. En 2 Corintios 12:9.
La Biblia dice que el Señor le habló al apóstol Pablo y le dijo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En el ayuno nos debilitamos en lo físico, la carne se debilita, pero en lo espiritual se agiganta el poder de Dios, se puede manifestar sobre nosotros cuando somos débiles, entonces somos fuertes. En el ayuno el cuerpo se limpia de impureza, se torna más receptivo a lo espiritual. Todos los hombres de Dios más usados en su hora fueron siervos que oraron y ayunaron y buscaron fervientemente el rostro de Dios. El Señor no ha cambiado y su método es el mismo. ¿Querés poder de Dios? Ora y ayuna y será lleno de su espíritu. El profeta Daniel 9:2 nos dice que el siervo de Dios no estudiaba la palabra en ayuno. El profeta Daniel 9:2 nos dice que el siervo de Dios estudiaba la palabra en ayuno. Días de ayuno para interceder y estudiar la palabra son de gran bendición para la obra de Dios. Pastores y evangelistas deben sacar días completos para apartarse con Dios en ayuno, interceder por el pueblo y estudiar la palabra de Dios. Muchas almas se salvarían y traerían mensajes ungidos que tanto necesita hoy en día el pueblo cristiano y los pecadores. En muchas ocasiones Dios me ha llamado a encerrarme con Él a estudiar la Biblia. En esos días de ayuno, Él me ha dado algunos de los mensajes bíblicos que ha estado llevando bendición al pueblo de Dios y trayendo miles de almas a los pies de Cristo. En alguno de esos días, encerrado en ayuno, el Espíritu Santo venía sobre mí y explicaba en detalle pasajes bíblicos que yo no entendía. Estudia, hermano, la Biblia en ayuno y oración para que testifiques con autoridad a los perdidos y ganes almas para el Señor. El ayuno servimos a Dios. Lucas 2:37 dice que Ana, la profetisa, era una viuda como de 80 años que vivía en el templo y servía a Dios en sus ayunos y oraciones de día y de noche. Dio el arroz, pues, cuando el niño Jesús fue traído al templo por José y María. El Espíritu la reveló a Ana y ella, llena de gozo, dio testimonio al pueblo del Redentor. Es importante observar que Ana tenía 80 años de edad y sin embargo ayunaba continuamente. Mi mamá tiene 67 años de edad en la actualidad, tiempo que escribo este libro, aclaro, 1974, y recientemente en el ayuno del Señor y Dios la ungió a los 14 días sin entregar. Moisés ayunó 42 días y 41 noches y tenía ya más de 80 años de edad. La Biblia dice que a la vejez daríamos frutos aún llenos de savia y vigor. No importa la edad, el ayuno es una necesidad para el creyente y una gran bendición para la salud. Así como los ancianos pueden ayunar, también es posible el ayuno a temprana edad. El pequeño David Waker tenía 5 años de edad y estaba a punto de quedar ciego. Entró en ayuno de 3 días sin entregar, se fue a orar a un bosque junto a otros niños. Al tercer día de ayuno, oraba intensamente. Dios derramó su poder y lo bautizó con el Espíritu Santo. Fue sanado instantáneamente y regresó a la casa gritando de alegría. A los 9 años de edad, Dios lo llamó a predicar. Su padre, aún antes de él nacer, había hecho 14 días de ayuno sin entregar, clamando por las almas perdidas. Dios salvó almas, pero también le dio un hijo predicador usado poderosamente en los Estados Unidos. Hasta aquí finaliza el capítulo 1.